@Julio Sánchez Cristo Oficial. Y ahora nos vamos a un centro de reclusión para saludar a Ever Velosa. Él fue el comandante del bloque bananero. Se le conoció en esa época como alias HH. Nos atiende a esta hora. Señor Velosa, buenos días. Muy buenos días, Julio, ¿cómo está? Bien, señor Velosa. Mire, yo desde que escuché el tema de la decisión de un jurado en la Florida sobre el tema de las bananeras y de la financiación de grupos de autodefensa como el suyo, me quedó sonando lo que dijeron en Chiquita Brands. Es que ellos habían tenido que pagarles a ustedes porque les habían puesto un fusil en la cabeza. Aquí Salvatore Mancuso dijo que ningún fusil en la cabeza, pero usted, que era el comandante del bloque bananero, ¿me puede confirmar si los apoyos de Chiquita Brand fueron presionados o voluntarios? Julio, en ningún momento fueron obligados. Nosotros fuimos llevados por los bananeros, como yo lo he dicho, en Justicia y Paz, y gracias a Justicia y Paz es que ese fallo en la justicia americana ha podido salir favoreciendo a las víctimas, porque en Justicia y Paz hemos sido muy claros y hemos dicho que cuando yo llegué a la zona bananera, el objetivo, la orden que me dieron fue ir a, primero que todo, liberar todo lo que era la zona donde estaba el cultivo de banano, impedir que los sindicatos hicieran paros y impedir que la guerrilla hiciera presencia en esa zona. Entonces, en ningún momento fue obligados con un fusil en la cabeza. Señor HH, señor Velosa, usted acaba de mencionar Justicia y Paz. ¿Qué explicación tiene usted a que tantas cosas que ustedes dijeron allá se hayan quedado guardadas en un cajón? Julio, Justicia y Paz, gracias a Justicia y Paz, se han podido abrir muchos procesos en Colombia que estaban engavetados, o muchas situaciones, o muchas acciones que nosotros hicimos que estaban en la impunidad, y debido a Justicia y Paz, esos procesos se reactivaron o se pudieron activar en algún momento. Lo que pasa es que Justicia y Paz es un modelo que está elaborado para desmovilizados de las AUC y más no para terceros. Entonces, Justicia y Paz, nosotros contamos la verdad, y a esos terceros, como los bananeros o como militares o empresarios que nos apoyaron, esos militares o esos empresarios van a la justicia ordinaria. Ya no es tema de Justicia y Paz, es tema de la justicia ordinaria quien toma esas decisiones. Señor Velosa, la sentencia de Chiquita Brands en Estados Unidos señala que esta empresa desde 1997 financió a las autodefensas. ¿Con qué ejecutivos de Chiquita Brands tuvo reuniones usted o supo de reuniones para este financiamiento? Bueno, yo creo que ahí hay un error también, porque de esa época es que se comienza a financiar legalmente a las autodefensas por medio de las Convivir. Pero nosotros, cuando llegamos en 1995, en febrero de 1995, al sector de las bananeras, que era principalmente Nueva Colonia, ya íbamos financiados por los bananeros, o sea, ilegalmente. Pero legalmente, cuando encuentran ese modelo con las Convivir, que llega a Hasbun, que Hasbun también era un bananero, y llega a Hasbun, implementan ese cobro de los centavos de dólar por medio de las Convivir. Ahí legalizan los cobros. Pero desde que llegamos, los bananeros siempre fueron los que nos apoyaron. Sí, señor Velosa, ¿cuál fue el acuerdo que ustedes hicieron específico para la financiación de Chiquita Brands? ¿A qué acuerdo llegaron y qué tenían que hacer ustedes en contraprestación? Bueno, cuando yo llegué en 1995, la orden que tenía de Carlos y Vicente Castaño y Doble Cero, que en ese momento era nuestro comandante militar, era de ir de finca en finca en todas las comunas, que era, por ejemplo, la Comunal La Suerte, Comunal Palos Blancos, Comunal San Jorge. Y yo creo que las víctimas están escuchando esta entrevista y ellos no me dejarán mentir. Uno de los compromisos era que prohibir el paro laboral, prohibir los paros que hacían los sindicatos, y yo fui de finca en finca. Yo fui por todas las comunas de finca en finca reuniendo a los trabajadores y diciéndoles que de ese momento quedaban prohibidos los paros allá en la zona, y que quien hiciera paro era objetivo militar de la organización. Entonces, un compromiso era que la actividad del banano no se parara. Porque, ¿qué pasaba? Cuando los barcos venían a cargar el banano, los trabajadores, cuando ya el barco estaba fondeado afuera,
los trabajadores entraban en paro, entonces ese barco comenzaba a generar, a facturarle a los bananeros. Entonces ellos aprovechaban y hacían paro en ese momento y eran unas grandes pérdidas para los bananeros. Nosotros eliminamos todo eso y prohibimos los paros. Entonces todo eso en beneficio de ¿quién? De los bananeros. Señor Velosa, ¿cuál fue el papel del puerto de Chiquita Brands en Turbo, en Antioquia, para el ingreso de armas que iban para las autodefensas y también para la salida de narcotráfico hacia otros países? Bueno, ese tema de las armas es un tema que manejó directamente Raúl Harbún, en donde por Chiquita, por Zongo, entraron un armamento, creo que en unos viajes de Uria, me parece que era que venía ese armamento. Es un tema que lo mandó directamente Harbún, donde hubo complicidad del jefe de seguridad de Chiquita Brands y de los que manejaban el puerto, pero eso es directamente manejado por Raúl Harbún. Sí, estamos hablando de Chiquita Brands por ese fallo en el Tribunal de Estados Unidos, pero yo quisiera preguntarle, ¿qué otras empresas en esa zona bananera ustedes financiaron o a qué otros empresarios? Mira, en esa zona del Urabá antioqueño, todas las bananeras pagaban. Y como le digo, cuando yo llegué, yo hice un recorrido desde el 3 hasta más allá de Nueva Colonia, de finca en finca, reuniendo a los trabajadores, diciéndoles que no podían trabajar, hacer paros. Y todas esas fincas, la mayoría apoyaron a las autodefensas. ¿Cómo? Cuando yo llegué había un grupo primero que eran los comandos populares, que fueron creados por los bananeros y el ejército, que eran los que le prestaban seguridad a las bananeras. Los comandos populares que eran desmovilizados del EPL. Cuando yo llegué, porque eso le devolvió un problema a los bananeros, cuando llegamos con el grupo de los Castaño, entro yo a combatir esta gente también y los acabo. Pero esta gente, todas trabajaban como administradores de las fincas bananeras, como capataces y como empleados. Cuando nosotros llegamos, igualmente, en muchas de estas fincas, muchos de los trabajadores y administradores hacían parte de las autodefensas, como era alias Pimpino, alias Walter, alias Domingo, Mono Candelillo, Domingo Blanquicé. Todos estos trabajaban en fincas. Un ejemplo, Domingo Blanquicé era el administrador de la finca Unión Han, que esa queda en Punto Rojo. Y así sucesivamente muchos de ellos, los comandantes del grupo que yo tenía en Nueva Colonia, trabajaban en cada una de las fincas. Ese era un apoyo que ellos hacían también, les pagaban el sueldo a los muchachos, pero ellos trabajaban para nosotros en las autodefensas. Hay un tipo que es Albeiro Guisado, alias El Tigre, que era el comandante que yo tenía en Nueva Colonia y que es reconocísimo en la zona porque cometió cientos de homicidios. Él trabajaba en la Suerte 2. Él era trabajador de la Suerte 2 y ganaba un sueldo, pero era el comandante mío en la zona. Entonces, todas las bananeras nos apoyaron de una u otra manera. Y todo esto en esa zona no se podía hacer no solo con el apoyo de Chiquita Brands y las bananeras y las asociaciones que tenían con el tema, sino con las autoridades, por la brigada de apartado. ¿Cómo era esa relación además con las autoridades y las fuerzas militares en la zona? Cuando yo llegué a la zona, antes de nosotros comenzar a operar, yo bajo Doble Cero ha sido teniente del ejército, y con un señor que era un sargento retirado, que después fue uno de los directivos de las Convivir. Con este señor fuimos a la brigada y nos reunimos con mi coronel Morantes, que en ese momento era el comandante ahí de la brigada, y nos reunimos con mi coronel Morantes. Personalmente yo entré con Doble Cero a la brigada y con el señor Peñuela, Edgar Peñuela, que él fue en algún momento después directivo de las Convivir. Con Edgar Peñuela entramos allí, antes de comenzar a operar, entramos y coordinamos con mi coronel Morantes para nosotros poder operar. O sea, el vehículo, y si no hubiera sido sin el apoyo de la fuerza pública, era imposible. Lo mismo con la policía. Yo fui al comando policía de apartador y me parece que en esa época era un mayor y había un capitán de la SIGIN, y con ellos directamente yo entraba allá y cuadraba con ellos. Todo esto está esclarecido en Justicia y Paz. Señor Velosa, otra de las empresas que ustedes han mencionado multinacionales ante Justicia y Paz es la multinacional de alimentos Dole, también dedicada al negocio de banano. En concreto, ¿cuál fue el acuerdo de financiación que tuvo la multinacional Dole con el bloque bananero de las autodefensas? Mire, antes como le digo, son dos etapas de financiamiento de las autodefensas. Antes había una parte irregular que nos dan los dineros irregularmente, que esto lo maneja directamente alias Lucas en Medellín, y
después cuando llega a Hasbun y se maneja legalmente por medio de las convivir. Antes de cuando era irregular, el representante de esos bananeros, que con ese sí me reuní yo personalmente en Montecassino, acá en Medellín, ahí estuvo reunido Vicente Castaño, Carlos Castaño, Lucas, y un señor que le decían el Negro Pino, era un ganadero y bananero de la zona de Chigorodó. Él iba en representación de los bananeros, nosotros nos reunimos con él en el año 95. Él era el representante de los bananeros y él era el que le daba los dineros a Lucas y a los Castaños para nosotros financiarnos en esa época, del 95 al 96 que llevó a Hasbun. Personalmente yo me reuní con alias, con el señor Negro Pino, y él era el encargado de ya los dineros. Ya el tema de manejar de quién aportar lo maneja directamente Lucas. Yo le voy a hacer unas preguntas muy concretas. Además de los bananeros, ¿usted me podría mencionar qué otros empresarios o empresas financiaron su operación militar? Cuando nosotros estábamos en Urabá, específicamente, pues la mayor economía en el Urabá son los bananeros. Es la economía más fuerte allá. La ganadería estaba muy acabada porque pues la guerrilla está muy acabada, y también Postobón y Coca-Cola aportaron dineros, eso también lo manejan directamente por Medellín. Ellos también aportan esas empresas grandes, y algunos ganaderos también que todavía estaban vigentes en la zona también aportaron dineros para el sostenimiento de las autodefensas. ¿Recuerda usted los nombres de esos ganaderos? Sí, por ejemplo, en Turbo estaban los señores de los Willis, ellos fueron uno de los que nos aportaron. En Turbo hay una señora también, doña Nena, que tiene una finca ahí en todo, llegando a Turbo muy grande, que era una finca llamada La Florida, también nos aportaban a nosotros, que eran como ganaderos muy grandes de la zona. Los Willis eran unos ganaderos muy grandes de Urabá y también del Chocó. Señor Velosa, usted acaba de mencionar varias veces a Carlos, a Vicente y a Doble Cero. Quiero preguntarle por Vicente Castaño. Aquí en estos micrófonos donde usted nos está atendiendo, Salvatore Mancuso dijo que a Vicente Castaño lo mataron por orden del gobierno de la época y mencionó al propio alto comisionado Luis Carlos Restrepo. ¿Usted tiene conocimiento de quién mató a Vicente Castaño o comparte lo que dijo Mancuso? Julio, no, desconozco si Vicente muerto o está vivo, o si pues realmente desconozco, y si el gobierno tuvo que ver con la muerte de Vicente o si ellos lo apoyaron o lo ordenaron. No tengo conocimiento de eso, y pues sinceramente no tengo conocimiento de nada de eso. Usted acaba de decir algo que también es interesante. O sea, ¿usted no está seguro que esté muerto? A mí algún día me preguntaron, y lo que le dije yo una vez, Vicente, en una reunión que estábamos, dijo muy claramente que si el gobierno no nos cumplía, él se escondería como una rata de alcantarilla y no volvería a salir. Pues, no sé, porque yo no lo he visto muerto ni nada, pero entonces son situaciones que no sé, Mancuso, si tendrá argumentos o él se reunió con el comisionado para esa situación, o él tuvo conocimiento directo de esa situación, pero yo desconozco eso. Y pues sinceramente yo, a mi pensar, no creo que un gobierno se reúna y en esa etapa del proceso donde ya nosotros estábamos presos, donde ya realmente haya resentimiento con el gobierno por habernos incumplido todos los acuerdos que hicimos, se pusiera de acuerdo con nosotros para llevar a cabo una situación de esas. Esta es la W desde un centro penitenciario en Colombia. Escuchan ustedes HH. Señor Velosa, usted acaba de hablar de las convivir y me llama la atención lo que dijo, es decir, que había pagos ilegales y pagos legales. Y usted dice que los legales se hacían a través de las convivir. Estamos en un momento muy difícil de la seguridad en varios lugares. Y hay quienes están proponiendo, pues un modelo, yo no sé si igual a las convivir, pero un modelo de seguridad privada. Y hay quienes piensan que ese modelo de seguridad privada puede terminar en lo que usted nos está contando, en una especie de convivir que terminaron fortaleciendo a esos ejércitos irregulares como el que usted comandaba. ¿A usted le preocupa que revivamos hoy las convivir? Yo creo, Julio, que
sería peligroso para la seguridad. ¿Por qué? Porque así como nosotros las utilizamos, porque las Conviví fueron creadas legalmente, pero nosotros las vimos como un mecanismo para legalizar muchas cosas, como por ejemplo los puntos de nosotros para que nos avisaran cuando pasaba la ley o pasaba gente sospechosa, o para recoger las finanzas legalmente y lavarlas por ese lado de las Convivir. Entonces, la situación es que eso lo crean con una buena intención, pero que permite ser manejada y manipulada por los grupos ilegales como lo hicimos nosotros. Es peligroso, es muy peligroso. Señor Velosa, ya que tocamos el tema de las Convivir que terminaron pues convertidas o desde un principio tenían relación con los paramilitares, quiero preguntarle por el papel de la gobernación de Antioquia de la época en todo esto. La gobernación de Antioquia de esos años, en los 90, en los 94, ¿colaboró con el bloque bananero? ¿Cómo fue esa colaboración de haber sido así? No, a mí no me consta de que el gobernador de esa época haya colaborado para nosotros operar. A mí personalmente, yo era el comandante militar y yo era el que opera directamente en la zona de Urabá. Nunca tuve reuniones con funcionarios de la gobernación para hacer operaciones allá en Urabá, ni nunca tuve ayuda de ellos. Como digo, yo sí tuve vínculos con fuerza pública, con ejército y policía y directa, y patrullamos juntos, pero nunca con una reunión o una directriz de parte de la gobernación, no, nunca la recibí. Sí, señor Velosa, a propósito de la pregunta que le hacía Julio sobre esos frentes de seguridad que ahora se están activando en la ciudad de Sincelejo con el alcalde Yair Acuña, quiero preguntarle por él, porque Salvatore Mancuso acá nos decía que él había escuchado que él tenía relación con los paramilitares, sin embargo, él lo niega tajantemente. ¿Usted tiene alguna información sobre relación de Yair Acuña con los paramilitares? No, desconozco la relación de Yair Acuña con los paramilitares porque yo en ese sector no operé con grupos bajo mi mando. Yo hice algunas incursiones por allá en Sincelejo y en la costa, pero era con un grupo especial que yo manejaba de Los Castaños, en acciones especiales que se realizaban en diferentes departamentos, pero como tal nunca operé ahí para tener una relación política o económica con la población de ese sector de Sucre, no. Pero también está claro que era, como usted dice, las empresas, las Fuerzas Armadas, y el otro factor que estaba en medio de todo eso era la política. O sea, necesariamente tenía que tenerse relación con la política, con los políticos en la región. ¿Cómo fue ese papel o qué conoció usted al respecto? Cuando nosotros llegamos al Urabá, el Urabá era dominado más que todo por la UP. En el año 95... la gran mayoría de alcaldías de la zona del Urabá antioqueño las tenía manejada la UP, los consejos y los esperanzados también. Esperanza y Libertad también tenían algunas alcaldías. Cuando nosotros llegamos estaba alias Platón, el alcalde de Apartadó. Entonces había unas alcaldías de desmovilizados de MPL y otras alcaldías de la UP. Pero cuando nosotros llegamos, también llegamos con la directriz y la orden de todo lo que fuera UP, darle muerte, y entonces ese periodo después de que salen todos sus alcaldes ya pierden, no vuelven a tener una participación política directa en la política. Pero cuando yo llegué me dediqué más que todo en la parte militar a combatir lo que era la parte de las bananeras, acabar con los sindicatos, y en la otra acabar con la UP. Señor Velosa, Salvatore Mancuso señaló que el gobierno lo extraditó a él y a otros ex jefes paramilitares para silenciarlos. En su caso, ¿usted también considera que fue así? Pues la extradición sí nos cayó como un balde de agua fría, porque pues nosotros siempre, incluso cuando nosotros desmovilizamos, yo no tenía extradición, pero fue un tema que siempre se habló en la mesa de negociación, y lo que hacía el ministro Sabas Peter de la Vega era que, no, eso es hacer un articulito, y ya no se preocupen por eso, y siempre nos llevó con ese juego y terminaron extraditándonos. Yo no podría decir eso porque yo desde Estados Unidos versioné cientos de veces. El gobierno americano siempre me sacó a las versiones y yo desde allá siempre versioné. Entonces yo no podría decir eso porque pues yo sí tuve las garantías allá en Estados Unidos para dar las versiones para acá, porque Justicia siempre hizo todos los trámites y pues yo siempre participé de Justicia y Paz desde allá. Usted ya participó en Justicia y Paz y ha dado varias versiones, pero ¿se guardó algo? ¿Hay algo que le falte por decir frente a la verdad del conflicto armado en Colombia? No, y de pronto eso de pronto es malinterpretado porque nosotros algunos hemos solicitado también de pronto ingreso a la JEP. Yo no lo hago porque no haya contado la verdad, lo hago es porque nosotros estamos obligados a comparecer a cada una de las
organismos de la ley que nos llamen a declarar, y pues si me toca ir obligado como testigo, pues es mejor ir como compareciente, pero mi compromiso seguirá siendo siempre también con Justicia y Paz, que es mi primer ley, donde ya tengo la libertad, estoy próximo a salir ya estos días, y donde tengo el compromiso con las víctimas, pero también tengo el compromiso con la ley y con las víctimas de contar la verdad donde me llamen, y así lo haré también en la JEP, y seguiré en Justicia y Paz también contando la verdad. No veo ningún problema en contar la verdad en Justicia y Paz y en la JEP también al mismo tiempo. ¿Cuánto le falta para salir? Julio, yo ya tengo la libertad, estamos esperando nuestra mitología de unas suspensiones de la ordinaria, pero ya tengo la libertad. ¿Qué va a hacer de su vida? En el momento estamos haciendo un trabajo grande con la unidad de búsqueda de desaparecidos, en donde el objetivo ahora es que ya estamos trazando una línea de trabajo con la unidad de búsqueda de desaparecidos para enfocarnos en llegar a ubicar lo más posible todas esas cosas que todavía no se han podido rescatar los cuerpos, y ese va a ser el objetivo principal ahora que salga a trabajar en la búsqueda de desaparecidos. Ya venimos trabajando con la unidad de víctimas, de búsqueda de víctimas en ese tema. ¿Su frente reconoce cuántos asesinatos? Julio, no les sé la respuesta en su momento, pero son miles, porque como yo estuve en el Urabá y estuve también en el bloque Calima, que el bloque Calima también es un bloque muy activo y tenemos cientos y miles de hechos donde hubo homicidios, desplazamientos, desapariciones. Lamentablemente esa guerra errónea y equivocada que estábamos, que realmente hoy en día, después de tantos años, sí siento que fue utilizado por buscar el beneficio de unos pocos y el mal para unos muchos. Tanta muerte, tanto horror, tanta desaparición, muertes violentas, motosierras, todo lo que los colombianos hemos presenciado. Ese recuerdo, ¿qué tanto ronda en su mente? Ronda mucho, Julio, y con desagrado, porque siento que en su momento, en el flujo de la guerra, yo pensaba y estaba convencido de que estábamos haciéndole un bien al país, pero resulta que estábamos haciéndole un mal muy grande al país. Y yo recuerdo mucho cuando yo llegué al Cauca. Yo llegué al Cauca en el 2000 allá y comencé a retomar allá los grupos allá en el Cauca, a tomarme el Cauca. Y yo decía, ¿a qué me mandaron por acá? Estos peladeros, ¿yo qué hago por acá? Y ya después de todo este proceso me di cuenta que es que cuando a mí me mandó Vicente Castaño con la orden de liberar todo lo que era la franja del norte del Cauca y límites con el sur del Valle del Cauca. Ya todo después nos damos cuenta en todo este proceso que ese sector estaba beneficiado con una ley PAES que exoneraba de impuestos a todos los empresarios de ese sector, y a eso es lo que me habían mandado, a limpiarle la zona a esos empresarios para que pudieran trabajar ahí y no pagar impuestos, y nosotros acabando con las comunidades para que ellos llenaran más de plata. O sea que usted cree que todo lo que pasó era el interés de los bolsillos de los empresarios. Julio, todo grupo, y ese es un error de la perspectiva no solamente periodística, sino también de la comunidad, de que es que todos los grupos se conforman solamente por una actividad ilícita. No, la mayoría de grupos que se conformaron en ese país también tienen un objetivo legal, de la economía legal. En ese objetivo, por ejemplo, que yo leí en el sector, era para esos empresarios. En el Urabá también para los empresarios, no solamente el banano, el terreno del despojo de tierras entre la vía de Chigorodó, el 40, bajar a Bajirá y todo ese sector para que se llama de pronto que la Panamericana, que se pensaba que iba a haber o que se piensa todavía que van a hacer la vía a Panamá. El objetivo también era retomar todas esas tierras. ¿Y en manos de qué quedan las tierras? En manos de comandantes paramilitares y de todos los bananeros. Entonces, todo tiene un objetivo antes de crear un grupo, tanto en la economía legal como en la economía ilegal. Entonces, por eso es que en estos procesos, nosotros ya conscientes debemos de contar la verdad de quiénes se benefician de esta guerra para que eso no siga repitiendo. Porque sale un grupo y llega otro y ya se lo financian los mismos y así va a seguir sucesivamente. ¿Quién se quedó con sus tierras? ¿Con las zonas que yo operaba? No, con sus propiedades, porque usted... No, yo camino... yo entregué gran cantidad de tierras en José y Paz. Yo he entregado las propiedades de las fincas, yo he entregado que tenían Antioquia, yo entregué todo José y Paz. Expropiación,
lo pueden verificar en Justicia y Paz, no que yo lo diga acá, sino que lo pueden ustedes investigar. Yo no participé en esas expropiaciones porque pues no estaba de acuerdo con eso, pero hicieron muchas expropiaciones, pero yo no expropié tierras. Y eso lo pueden verificar ustedes en Justicia y Paz. Señor Velosa, esta es la última pregunta. Aprovechemos esta comunicación, aunque usted ya varias veces ha hablado de lo que quiere hacer por las víctimas, por las familias, por la información que aún hace falta de semejante tragedia que vivieron todos esos campesinos y no campesinos. ¿Usted qué le diría en este momento a una víctima que le esté escuchando? Yo le diría que le pido perdón de corazón, como yo le dije a una víctima en un encuentro acá en Medellín, que si no he sido capaz de perdonarme yo mismo de todo el daño que hice, porque es que hoy en día es que uno se da cuenta de todo el daño que hizo. ¿Cómo puedo esperar que una víctima me perdone de corazón cuando no ha podido ni encontrar los restos de su familiar, de su padre o de sus hijos? Y eso es doloroso, y por eso les pido perdón de corazón. Y por eso mi compromiso con contar la verdad y mi compromiso con seguir trabajando en el proceso para ubicar todas esas bolsas de esas personas desaparecidas, y mi compromiso de aportar la verdad en cualquier instancia judicial, donde se sea, para que eso no siga repitiendo, porque como le digo, Julio, si los que nos financiaron a otros siguen financiando a otros y otros grupos y nunca van a ser castigados, esto nunca va a cambiar. Entonces, yo de corazón le pido perdón a las víctimas y que eso no debería volver a suceder. Señor HH, gracias por atendernos y ayudarnos a reconstruir esta página tan oscura y tan terrible de nuestra historia. Gracias por su tiempo. Muchas gracias. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.